Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de esta semana 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana 3 abordamos la unidad 3, que lleva por nombre, por título, Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta tercera semana ya de este módulo extraordinario que es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen la intención de resolver alguna duda, alguna inquietud, algún tema que no se haya comprendido, poder aclararlo y también profundizar en los temas definitivamente, ¿no? Como ya lo he mencionado en otros momentos, eh, me parece que hablar de literatura, hablar de arte, pues realmente son temas muy profundos, muy extensos que se requiere profundizar precisamente. Entonces, esa es la función, esa es la intención que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje. Y bueno, pues recordar que esta sesión está siendo grabada con la intención de quienes no pueden asistir de manera síncrona, bueno, puedan tener acceso a estos espacios eh,
de esta manera, ver las grabaciones que están en la pizarra de sesiones, y de igual manera, si surge alguna duda, puedes eh, enviarla por medio del mensajero en plataforma. ¿Sí? Aunque nuestra comunicación sea asincrónica, también es efectiva, ¿verdad? Siempre comento, realmente, pues para mí, o yo creo que para todos nosotros como asesores, lo más importante es, pues me parece que hasta es más enriquecedora, disfrutamos más cuando ustedes participan de manera síncrona, pero como ya decía, bueno, pues diferentes situaciones, ocupaciones y demás, seguramente, como todos, aunque ahí, como también ya he mencionado, llevar una agenda es una herramienta extraordinaria. Siempre hay tiempo para todos y lo sabemos, eh, pues distribuir, ¿verdad? Bueno, pues después de esta introducción, breve introducción, vamos a continuar con nuestra presentación. Como sabes, estas diapositivas, esta presentación la abordamos en dos sesiones, la sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Con la intención de, pues de profundizar en cada uno de los temas, como ya decía, ¿sale? Y pues también de no hacer una sesión tan extensa. Tratamos de hacer una sesión de 60 minutos aproximadamente por lo regular. A veces es un poco más. Y también cuando ustedes participan de manera síncrona, si hay que extenderse para resolver dudas y demás, pues con todo gusto estamos también para ello. Vamos a abordar el orden, el orden de esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a revisar en estas sesiones? En ambas, en la sesión de hoy miércoles y en la sesión del próximo viernes. Literatura y mundo. ¿Por qué literatura y mundo? ¿Qué es lo que vamos a abordar aquí? Vamos a revisar, vamos a reflexionar en torno al papel que juega la literatura en el mundo precisamente, en nuestro planeta, en nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, muy significativo me parece poder entender, pues, el impacto que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana para sensibilizarnos un poco más, interesarnos un poco más en ella, y también identificarla como una fuente de conocimiento, de sabiduría, de acercamiento al pasado, al conocimiento de otras filosofías, de otras maneras de pensar, que si revisamos muchas de estas, pues eh, son pensamientos actuales también, ¿no? Es parte de lo que igual vamos a revisar, que estos pensamientos filosóficos, sociales, geopolíticos, etcétera, bueno, han estado a lo largo de la historia de la humanidad, y cada época, cada momento histórico, pues ha tenido ciertas elementos, ciertas características que los identifican. Entonces, acercarnos a la literatura también es acercarnos a la historia, al conocimiento de nosotros como sociedad, como individuo, nuestras diferentes formas de pensar, el arte, etcétera. Entonces, es un poco de lo que vamos a revisar en literatura y mundo. Veremos también, a ver, vamos a utilizar esta herramienta para ir marcando los temas, ¿verdad? Ya es un clásico. Experiencia estética. Experiencia estética, otro tema extraordinario que aquí sería importante su participación de manera síncrona para externar precisamente qué opinan, qué es para ustedes la experiencia estética. Igual, pregúntatelo, reflexiónalo un momento. Experiencia estética, aunque sea de manera asincrónica, como ya decía, igual puedes escribir a través del chat, eh, y lo puedo identificar así
esta opinión, esta participación, ¿verdad? La experiencia estética eh, es ese momento, ese fenómeno interior que ocurre cuando estamos leyendo un poema, leyendo una novela, viendo una obra de teatro, viendo una película, apreciando una obra arquitectónica, apreciando una pintura, eh, una música, una danza, etcétera, cualquiera de las siete bellas artes. Entonces, extraordinario este momento porque nos ayuda a salir inclusive de nuestros estados psicológicos, de nuestros estados emocionales, de nuestros, de todo tipo, ¿no? De nuestra realidad o de lo que estamos nosotros percibiendo como realidad. Qué extraordinario que a través de un texto literario, que a través de este arte podamos vivir ese tipo de experiencias que nos hacen tener, darle un mayor sentido a la vida, eh, recordar a nuestros seres queridos, al ser amado, experimentar un goce que nos lleva a salir de ese espacio físico donde nos encontramos en ese momento. En fin, digo yo que la experiencia estética es un momento mágico. Siempre he hablado de magia, ¿verdad? Cuando, pues, para referirme a la experiencia estética, porque eso sucede, ¿verdad? Es algo mágico que podamos estar nosotros en nuestro sofá, en nuestra casa, con un estado psicológico, con un estado emocional, y nos ponemos tenemos ese buen hábito de la lectura para poder controlarnos, para poder equilibrarnos, para poder estar más tranquilos, simplemente por goce, por placer. Entonces, empezamos a leer y cuando menos pensamos, ya pasaron una hora, 2 horas, o esa sensación que traíamos de desaliento o de cansancio o etcétera, ya no está. Todo lo contrario, llega la ilusión, es un fuego, ¿verdad? Que sucede ahí. Es algo, es lo que te digo, es algo mágico, es algo maravilloso. Podría llevarme la sesión entera hablando de la experiencia estética y cómo sucede a través de las historias que nos cuentan los autores a través de los diferentes personajes. Eh, pero vamos a abordar un poquito más en unas diapositivas posteriores. El impacto de la literatura en la sociedad, pues imagínate, ¿verdad? Justo con lo, si te fijas, van un poco ligados cada uno de estos temas. Si a través de lo que escriben los autores vivimos esos cambios de realidad por medio de esas experiencias estéticas, entonces, ¿cuál es el impacto de la literatura en la sociedad? Tremendo, muy significativo, muy grande. Dicen que somos los libros que hemos leído. Entonces preguntémonos, ¿no? ¿Qué libros hemos leído? ¿Qué nos construye estas, esta imaginación, este acervo cultural? Entonces, enorme el impacto que tiene la literatura en la sociedad. Una sola obra literaria puede cambiar completamente la manera de pensar de un sector de la población, ¿verdad? Eh, Difusión de la literatura actualmente, como mencionaba, a lo largo de los diferentes periodos históricos de la humanidad, pues hemos tenido diferentes características, ha habido diferentes maneras de pensar, de percibir la vida, una forma muy realista o una manera muy romántica, muy ideológica, hemos pasado por guerras, en fin. Entonces, todos esos sucesos marcan a la literatura, marcan el arte, pues si impactan a nosotros como seres humanos, pues definitivamente impactan en el arte. Actualmente, una de estos elementos que identifican este periodo histórico, uno de tantos, pues principalmente es el auge
de la tecnología, que pues tenemos prácticamente presente en la mayor parte de nuestras vidas, ¿verdad? Desde cómo nos alimentamos, cómo creamos nuestros alimentos, cómo nos comunicamos, cómo viajamos, am, en fin, cómo nos relacionamos en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra ropa, la manera en la que nos comunicamos, en fin. Entonces, la tecnología está muy presente en nuestra vida cotidiana, eh, y por lo tanto impacta a todas las esferas de la sociedad. Entonces, ¿cómo se difunde la literatura actualmente? Pues bueno, la tecnología juega un papel fundamental en la distribución, en la difusión de la literatura y la interacción que hay también entre los autores con sus lectores, con el público. Entonces vamos a profundizar al respecto en torno a ello. Precisamente con este auge de la literatura, pues llegan las formas emergentes de literatura. ¿Qué son las formas emergentes de literatura? Haz de cuenta que es un poco como estos movimientos artísticos que vimos en semanas anteriores cuando vimos las épocas literarias. Estos movimientos artísticos, también conocidos como movimientos de vanguardia o ismos, surrealismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, en fin, ¿sí? Entonces, esos movimientos pues eran formas que surgieron en ese momento, para expresarse artísticamente, ¿verdad? Entonces, también estas formas emergentes de literatura, pues son formas actuales, y que tienen como elemento que los unifica, que los identifica, pues es la presencia de la tecnología. Inclusive muchas de estas formas emergentes de literatura no pueden concebirse fuera de, de estos espacios, em, de estos espacios virtuales, ¿verdad? Muy bien. Hablaremos también de el proceso de lectura. Por muy probablemente estos temas los vamos a dejar para la segunda sesión, pero vamos a ver, según cómo vayamos avanzando y de si surgen algunas dudas, preguntas y demás. Bien, los prototipos textuales. ¿Qué son los prototipos textuales? Son estas diferentes formas que adquiere un texto. Nosotros escribimos un texto, quizá decimos, como se dice a veces de manera como muy común y muy cotidiana, escribir de corrido. ¿Qué es eso de escribir de corrido? Que es la forma cotidiana de escribir. Escribir en prosa, propiamente, escribir en prosa. Bueno, pues resulta que esa forma de prosa, que es tan general, pues puede tener muchas formas. Esa prosa puede ser una narración, puede ser una descripción, puede ser una argumentación. Un diálogo no, porque un diálogo ya es muy obvio, ¿verdad? Un diálogo, pues vemos claramente los guiones, la presencia de esas, de esos mensajes, de esos diálogos. Entonces, esos son los prototipos textuales, las diferentes formas que adquieren los textos, y pues que es muy importante identificarlos, conocerlos, porque por ejemplo, si vas a escribir un texto narrativo, sabes que el prototipo textual que vas a utilizar es la narración principalmente. Seguramente la descripción también, porque vas a describir el espacio, los personajes, en fin. Entonces, si vas a hacer un ensayo, por ejemplo, o si vas a hacer una tesis, como seguramente lo harás en un futuro cuando estés estudiando la universidad, tu carrera, pues ahí tienes que trabajamos mucho con eso, ¿verdad? Con textos argumentativos. Entonces, ¿qué utilizarás ahí? Pues la argumentación precisamente, quizá la exposición primeramente. Entonces, dependiendo del tipo de texto que vayamos a crear, es el prototipo textual a utilizar.
¿Sale? Bien, vamos a ver también a través de un esquema muy interesante los tipos de textos, todos los tipos de textos que hay para saberlos ubicar y pues para darnos cuenta precisamente pues de todo ese bagaje, de todo eso, de esa tipología, de todas esas diferentes formas que adquieren los textos y qué es lo que encontramos en cada uno de ellos. Sí, creo que esto nos facilita enormemente precisamente tanto como escribir un texto como identificar un texto. A ver, primeramente, qué tipo de textos estás buscando, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es ese propósito? Entonces, esto nos va a quedar muy claro con los tipos de textos. Vamos a abordar este tema, frases para iniciar cuentos. A veces me han preguntado sobre cómo saber cuándo ya pasé del inicio al desarrollo o al clímax o al desenlace, que es la estructura de un cuento y de la mayoría de textos, ¿verdad? Nada más que en algunos hablamos de introducción, otros de inicio y de cierre o de conclusión en el caso de otro tipo de textos, pero llevan una estructura. Entonces, estas frases nos ayudan a ello, para identificar cuándo estamos en el inicio, cuándo ya pasamos al desarrollo y cuándo estamos en el desenlace. Retomaremos lo que es el cuento. También en esta parte te invito a que abordes las sesiones anteriores. En la semana 1 estuvimos hablando de los géneros y de los subgéneros literarios. Te compartí en el foro de novedades precisamente una infografía de géneros y de subgéneros literarios. Ahí viene el cuento, ahí profundizamos en el cuento y también en el espacio abierto para el aprendizaje de esa semana. Entonces puedes enriquecer a través de esos recursos. También pues lo vamos a abordar, como ya digo, en esta sesión. Por último, preguntas, dudas, comentarios, ejemplos, lo que tú quieras compartir. Como ya decían al inicio de la sesión, si no te fue posible participar de manera sincrónica, pues puedes externar tu duda, tu comentario, tu ejemplo, tu confirmación de algo que se está diciendo, algo que te haya agradado, lo que tú quieras, puedes externarlo a través del foro, del espacio, sí, del foro aprendiendo. A través del foro aprendiendo puedes compartir tus dudas o comentarios también por medio del chat, ¿verdad? Del mensajero de plataforma. Muy bien, borramos los dibujos para poder utilizar esta herramienta. Continuamos. Llegamos primeramente a lo que es la literatura y el mundo. Ya decíamos en la introducción, primeramente, ¿verdad? Que pues el impacto que tiene la literatura en nosotros, en nuestro mundo, pues es muy profundo. La literatura y la sociedad pues están íntimamente ligadas. Vamos a revisar dos aspectos. Por ejemplo, un autor toma elementos de la sociedad, de lo que está ocurriendo, para reflejar ese momento, ese periodo histórico. Y posteriormente esta obra se puede convertir en un instrumento para individuos de otra sociedad, de otra época, de otro periodo histórico, de otro momento, ¿verdad? O se va pasando esa cultura, ese folclore, esas tradiciones. Eh, desde edad muy, desde que somos muy pequeños, las narraciones que vemos desde que estamos, que nos cuentan nuestros padres, que vemos cuando estamos en primaria, desde preescolar, ya se comparten estas narraciones, pues contribuyen al desarrollo infantil, formando bases sólidas para la adquisición del lenguaje oral y escrito. Entonces, muy importante, fíjense, les comparto de manera personal. Tengo un bebé, tenemos un bebé de 1 año 3 meses. Mi esposa todas las noches le cuenta su cuento. A veces no presta mucha atención, otras veces sí, pero ya está justo escuchando este lenguaje, justo lo que estamos abordando, ¿verdad?
ya está formando estas bases sólidas. Entonces, la presencia de la literatura en nosotros como individuos es enorme. ¿Cuántas veces no hemos leído una obra literaria que nos ha cambiado la vida? Literalmente, nos ha sacado de un estado emocional difícil, de un reto, de un estado psicológico adverso, en fin. Entonces, enorme el impacto de la literatura. Eh, entonces, en un texto literario podemos encontrar sucesos de la realidad, porque, como ya decíamos, los autores plasman lo que están observando, lo que están viviendo en el momento en el que les toca vivir. Y con esto también, obviamente, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente tema, eh, estos elementos o esto que plasman los escritores también se puede volver como un instrumento para un cambio de paradigma, para un cambio de manera de pensar, ¿sí? Entonces, pues enorme el impacto de la literatura en nuestras sociedades. Precisamente este tema lo conectamos con el anterior, del impacto de la literatura en el mundo. ¿Cuál es otro de esos impactos que tiene la literatura en nosotros? Esas experiencias estéticas que vivimos cuando estamos leyendo esas narraciones, esas obras dramáticas, esos poemas. Es otro impacto extraordinario. ¿Por qué? Primeramente porque es una experiencia estética. La estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, la estética se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. ¿Sale? Eh, y pues es una experiencia que vivimos entonces por medio del arte, ¿verdad? ¿Y qué es la experiencia estética? Pues es ese fenómeno interior que ocurre cuando estamos leyendo un poema, cuando estamos leyendo una narración, cuando estamos leyendo quizá algún libro de espiritual, de superación personal, cuando estamos viendo una película, esto es arte, cine, cuando estamos viendo una danza, cuando estamos viendo una obra arquitectónica que nos maravilla, esas diferentes formas que adquieren esas construcciones o que nos remontan a periodos históricos, en fin, a través del arte, a través de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, cine, literatura, escultura, ¿sale? Entonces, eh, en el caso de, y bueno, esto es extraordinario porque nos puede transportar a otros momentos, por ejemplo, eh, ¿qué tal cuando, bueno, dije que la experiencia estética la vivimos a través de las 7 bellas artes, pero corrijo, la experiencia estética la vivimos a través de estas 8 bellas artes, incluyendo yo a la naturaleza, o es la principal, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuántas? Creo que gran parte de la inspiración también que toman los autores para escribir sus obras de todo tipo, cualquier manifestación artística, pues es de la naturaleza. Definitivamente nuestra Pachamama es la principal musa inspiradora. No encuentro mayor manifestación artística y perfección que estos atardeceres que nos toca ver eh, en casi todos los días, o cuando vamos a lugares especiales como la playa, el bosque, en fin. Entonces, eh, esto es la experiencia estética. Y en el caso de la literatura, pues bueno, ¿cómo vivimos esta experiencia estética? A través del lenguaje,
¿sí? A través de el lenguaje es que se, se manifiesta esta bella arte. Es digamos que es la herramienta principal que utiliza el escritor para crear su arte. Por ejemplo, en el caso de un pintor, pues sus principales herramientas, pues es su pintura, el pincel, los colores, ¿verdad? En el caso de un arquitecto o de un escultor, su cincel, su martillo, el material del cual va a crear esta obra. Son los elementos que se utilizan para expresarse artísticamente a través de esas bellas artes. Vuelvo a repetir, en el caso de la literatura, su principal recurso de manifestación es, pues, el lenguaje, la belleza de la palabra, las figuras literarias, como ya vimos en semanas anteriores, el oxímoron, la paradoja, el hiperbatón, la elipsis, la antítesis, en fin, ¿sale? Obviamente, pues en el caso de una obra literaria, esta función estética tiene un énfasis mayor. Eh, los autores utilizan, como ya decía, el lenguaje literario para transmitir esos sentimientos, esas emociones y esos estados de ánimo. Cuando nosotros como lectores realizamos la lectura de ese poema, de ese cuento que él produce, nosotros disfrutamos y experimentamos todo tipo de emociones, ¿verdad? Incluso nos transportamos a otros tiempos y a otros espacios. Eso es la experiencia estética, ¿verdad? Eh, esta imagen también lo representa, claro. Como ya decía, podemos estar en un espacio eh, y transportarnos a otro, tener en un momento dado un estado emocional o psicológico y cambiarlo completamente también. Entonces es algo extraordinario la experiencia estética. Entonces, obviamente para nosotros experimentar la experiencia estética tenemos que tomar una actitud activa para comprender lo que el autor quiso decir con su obra. Previamente quizá revisamos el contexto de la obra, el contexto del autor, ya nos preparamos para ese momento, es para ese ritual de lectura, para ese momento íntimo de lectura. Ya pusimos un incienso, ya pusimos un fondo musical que nos ayude a armonizar, ya apagamos televisor y celular, en fin, ¿verdad? Para poder conectar más con la lectura. Imagínense, queremos tener, no sé, una experiencia estética a través de la lectura, pero está el televisor prendido, estamos contestando mensajes de WhatsApp, podremos vivir, conectar, viajar, experimentar. Definitivamente no. Entonces, muy importante y además algo placentero, algo que se disfruta. Entonces, qué interesante tener esta actitud y tomar esta perspectiva de lo que podemos vivir a través del arte, a través de la literatura. Bien, ¿cuál será el impacto de la literatura en la sociedad? Hasta aquí con lo que hemos hablado en esta sesión. Reflexiona un momento. ¿Cuál crees que es el impacto de la literatura en la sociedad? Con todo esto que hemos hablado, de la experiencia estética, de que los autores reflejan aquello que están viviendo en un momento histórico donde les tocó vivir. ¿Cuál será ese impacto? También hablé de pues que una obra literaria puede cambiarnos literalmente nuestra vida, nuestra manera de pensar. Es más, la producción de un texto literario puede levantar una revolución, cambiar completamente el pensamiento de la humanidad, de las sociedades, en fin. ¿Cuál será ese impacto de la literatura en la sociedad?
Reflexionamos un momento. Seguramente tu respuesta o tu reflexión va en torno a que es enorme, es demasiado, demasiada la presencia y el impacto que hay de la literatura en nuestras sociedades, ya que reflejan aquello que se tocó, se vivió, o lo, reflejan lo que se vivió en un periodo histórico, lo que sucedió en una determinada ciudad, pueblo, país, continente, en fin, o reflejan lo que estaba viviendo el autor, su muy peculiar manera de interpretar y de ver la vida, y que a veces nos abren tantos horizontes, ¿verdad? Entonces, como ya decía, un texto podemos retomar o podemos volver a, a revivir pensamientos o incluso darnos cuenta que nuestras maneras de pensar actuales no son tan originales como creeríamos, que estamos de alguna manera, pues somos entes sociales, ¿verdad? Y que somos resultado de todo aquello, de todas aquellas condiciones materiales y no materiales de las que somos producto, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. O el caso de este amor romántico que tenemos actualmente y que lo vemos en esta obra de Romeo y Julieta del gran Shakespeare, o incluso en el Don Quijote de la Mancha, tiene su origen en una interpretación del Eros platónico, hijo de la abundancia y de la carencia, que se popularizó por allá en tiempos de la Edad Media. Eh, Justo estamos hablando de todos esos elementos que ocurren en las sociedades en un momento histórico, en un momento en particular. Todos esos eventos, esos sucesos, pues tienen un impacto. Eh, en el caso de nuestra actualidad, un elemento que nos identifica, que nos caracteriza, pues es definitivamente la tecnología. Entonces, en el caso del arte, en el caso de la literatura, no está exenta de esto. Entonces, de aquí es que, desde esta perspectiva, es que abordamos la difusión de la literatura, ya que las tecnologías han contribuido de una manera, pues, extraordinaria, por lo menos en el caso de la literatura, en la difusión de la literatura, y que obviamente hacen posible que estas obras literarias lleguen a más personas, algo impensable en otros tiempos, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente el Internet, los libros electrónicos, los medios digitales, son herramientas que tenemos, que debemos de aprovechar y que quizá aprovechamos porque a través de nuestras redes sociales seguimos a nuestros escritores favoritos, eh, tenemos acceso a diferentes manifestaciones artísticas, a formas diferentes de pensar, en fin, tenemos una relación ya muy directa con la literatura. Qué interesante es que, pues que no solo a través de nuestras redes sociales, pues tengamos contacto con amigos, con familia, ¿no? Que sigamos páginas de arte, páginas de poesía, de literatura, de las siete bellas artes en general, porque pues sabemos que a través del arte, como vimos en la primera semana, principalmente en el arte vamos a encontrar lo más bello, lo más sabio que hemos descubierto, que hemos creado también nosotros como seres humanos, que hemos alcanzado a ver este conocimiento trascendental también que solamente podemos vivir a través de estas manifestaciones artísticas
y que tenemos entonces al alcance si es que nosotros pues tenemos esa sensibilidad, esa apreciación y demás. Imagínate en otros tiempos, no había estas posibilidades, había muchas limitantes de tiempo, de ubicación, las obras no se conseguían, se agotaban muy rápido, era muy difícil encontrarlas o los costos para traerlas eran muy elevados o definitivamente ni siquiera sabíamos que existían porque solo salían en su país y no teníamos esa comunicación. Definitivamente a la llegada de la imprenta, pues fue un suceso igual, histórico, pues muy relevante, de gran impacto, que hace que pues nos relacionemos de una manera diferente, que tengamos mayor acceso a la información, en fin, entonces no hay duda que la tecnología ha contribuido de una manera muy favorable a la difusión de la literatura, ¿verdad? Con esta difusión de la literatura, pues es que surgen estas formas emergentes de literatura. ¿Qué son estas formas emergentes de literatura? Son estas diferentes, pues sí, formas literalmente, formas que adquieren los textos literarios actuales. Estas son las formas emergentes de literatura que tienen características muy particulares, pero que todas ellas definitivamente pues tienen que ver con la tecnología, ¿sí? Bueno, pues actualmente han surgido textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías, de la comunicación, de toda esta, pues sí, de la inteligencia artificial para crear nuevos textos incluso en los que los lectores puedan ir modificando la historia o tomar decisiones incluso sobre el trayecto de la historia o que nosotros mismos creemos nuestros propios textos con base en ciertos algoritmos que ya se dan, ciertas preguntas, ciertas interacciones que tenemos en algunas páginas, en fin. Entonces, pues esto ha generado que, que la teoría literaria actualmente tenga elementos nuevos de análisis, como precisamente esta relación que hay entre el lector y el autor, algo que en otros tiempos pues prácticamente no existía, o incluso combinación, una literatura híbrida, ¿sí? Que combina diferentes formatos o textos producidos por diversos autores en el mundo que se unen en la creación de algún formato, de algún texto, de alguna obra literaria. Entonces, actualmente, bueno, en estas formas emergentes de literatura, eh, los textos son multi, multidinámicos, múltiples en contenido, multimedia, inclusive se habla de una revolución mucho más grande que con la llegada de la imprenta, ¿sí? Este momento, este periodo, este momento histórico al cual ya refería. Vamos a seguir avanzando y llegamos a precisamente a estas formas emergentes de literatura, que es, por ejemplo, acción poética, una de ellas, que yo creo que más de alguno, pues nos ha tocado ver estas eh, frases, estos pensamientos que encontramos en paredes, en distintos puntos de nuestras ciudades. Entonces, Acción Poética es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, que fue un movimiento creado en 1996
con la finalidad de definir la poesía urbana. A mí me parece un movimiento extraordinario. Si esas paredes no estuvieran eh, pues como utilizadas para la difusión del arte, seguramente tendrían pues imágenes persuasivas, políticas, eh, de pues difusión de algún producto, de alguna marca. Entonces, ¿qué mejor que se nos regale eso? Que se te regale, que se nos regale poesía. Gracias, ¿verdad? A todos estos escritores que nos regalan sus pensamientos y alguien dirá, bueno, pero eso, ¿de qué me sirve? Pues imagínate que de repente, como es muy común en el ser humano, vamos caminando o vamos en nuestros vehículos y de repente vemos esa frase y nosotros estamos pasando justo por un momento, por una problemática. Estamos pasando por un momento de miedo para tomar una decisión o para tomar un cambio o por un reto que estamos viviendo o estamos pasando por una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, cancelado, que todas nuestras familias estén bien, pero pues es algo que es común, es algo natural. Entonces vemos esas frases y nos inspiran, nos motivan, nos llenan de fe, de entusiasmo, de resignificar la vida, para tomar otra perspectiva, en fin. Entonces, qué maravilloso tener esas frases que nos cambien nuestros días, que nos inspiren, que nos motiven. Y obviamente, pues también las encontramos a través de nuestras redes. ¿Sale? Bien. Mm, también tenemos otra forma emergente de literatura que es Colección de Literatura Electrónica, volumen uno. ¿Qué es esta forma emergente? Pues es un compendio de textos electrónicos publicado en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. También encontramos a iLiteratura, que es un compendio de literatura electrónica del Centro de Cultura Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. También está Poetrónica. Este es un proyecto mexicano, fíjense, independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales, que es algo también muy actual, muy común a través de estos memes, a través de estos pues de estas diferentes funciones que tienen estas aplicaciones, estas redes sociales, que también se comparten estas formas de hacer poesía con fondos extraordinarios, poemas que incluso son interactivos, que juegan con algoritmos, que juegan con códigos, donde tú creas tu propia poesía, en fin, algo maravilloso también. Entonces, me parece que en este sentido, la tecnología dentro de la literatura, dentro de estas creaciones artísticas, pues juega un papel extraordinario. Obviamente hay de todo, ¿verdad? Tenemos como todo formas con fondos muy significativos y otras formas que a lo mejor no tienen un fondo como con tanta profundidad quizá, aunque y de igual manera pues la subjetividad del arte permite pues esa muy particular forma de expresarse que puede ser precisamente pues muy variable, muy variada. También encontramos, por último, a la Organización de la Literatura Electrónica.
que fue fundada en Chicago en 1999 y se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Entonces, como podemos ver, son todas estas formas emergentes de literatura, como hacía esta comparación y esta analogía muy similar a lo que pasó en en otros periodos históricos con con la llegada de los ismos, ¿sí? El romanticismo, el barroco, o los ismos, el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo. eh, Cada una de estas formas eh, que expresaban su manera muy particular de pensar, de concebir la vida, de concebir el arte. Entonces, pues definitivamente el arte es un reflejo de la sociedad. Entonces, actualmente, como ya he mencionado en repetidas ocasiones, actualmente, pues un elemento fundamental, un elemento muy presente en nuestras sociedades es la tecnología. Claro que la manera de crear arte, pues definitivamente va a tener que ver con la tecnología, va a tener esos tintes tecnológicos, aunque existan también autores muy tradicionales o producciones muy orgánicas, definitivamente, pero sumados o aunado a estas formas emergentes de literatura. Y por último, pues poner estos ejemplos de estas formas emergentes de literatura en el caso de eh, acción poética, ¿verdad? En el caso de acción poética. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Me parece que el amor es un elemento fundamental en nuestras vidas, en la relación que tenemos con todo ser vivo. Entonces, definitivamente el amarnos nosotros mismos, el amar a nuestro prójimo, el amar lo que hacemos, puede cambiar el rumbo de nuestras sociedades, definitivamente. Es todo un tema, pero creo que haciéndolo nosotros en nuestro contexto, con nuestras familias, con quienes convivimos, pues podemos hacer esa revolución. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. No puedo, no sé, no alcanzo, en fin, cuántas veces, ¿verdad? Cuántas veces hemos vivido, nos hemos enfrentado a retos, aquí mismo, por ejemplo, en nuestro proceso formativo aquí en Prepa en línea, que a veces hemos desistido ante la realización de alguna actividad porque nos parece difícil, nos parece compleja, o tenemos mucho trabajo y eh, no creemos que no alcanzamos o que no podemos. Entonces, detrás de ese reto es que está precisamente el éxito, lo que estamos buscando. Y a veces ese temor o ese miedo a no poder, a no saber, nos roba esas realizaciones o esos sueños que íbamos a realizar. Entonces, entre muchísimas otras interpretaciones que podemos hacer de estas frases, entonces, fíjense, esto es acción poética. Estas frases que nos pueden llevar a la profundidad del pensamiento y con ello a cambiar nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, a reconducirnos, a inspirarnos. A veces podemos ver una frase así y nos cambia nuestra vida. Decimos, sí, definitivamente voy a lograr esa meta o ese sueño o voy a concluir con mi módulo pese a los retos, desveladas y todo lo que se me vaya presentando, pero al final voy a lograr eso que estoy buscando, superarme a mí mismo, eh, pues lograr tener un mejor trabajo, estudiar una carrera, servir de ejemplo también para mis hijos, en fin.
Si todo aquello que queremos lograr, que sé que seguramente así va a ser. Así va a ser. También lo decreto porque pues sé del empeño que ponen en sus actividades de la semana y en sus participaciones con todo y las ocupaciones que tienen. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya tenemos un poco más de una hora de sesión, van para no hacer una sesión muy extensa. Vamos a llegar hasta aquí. Entonces, si te surgió alguna duda, si tienes algún comentario, algún ejemplo, algo que haya surgido y que desees compartirlo, adelante, puedes hacerlo a través del chat de plataforma, puedes hacerlo a través de el foro aprendiendo para que generemos esa interacción. ¿Sale? Entonces, gracias por ver las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que que se hayan llevado algo, que quede algún aprendizaje eh, y que comprendamos cada vez tengamos mayor sensibilidad a la literatura y al arte, que a través de esta manifestación artística podemos expandirnos enormemente, que podemos conocernos a nosotros mismos y que podemos salir de algún estado emocional, psicológico y que podemos profundizar en la sabiduría, en el pensamiento. Además de simplemente por placer, ¿sí? Entonces, pues gracias. Gracias por acompañarme en esta sesión. Nos vemos la próxima. Nos encontramos el próximo viernes. ¿Sale? Gracias. Hasta pronto.